Buenas noches, Dios les bendiga, mis amados hermanos. Reciban un fuerte abrazo en el nombre de Jesús. Hoy bendigo sus vidas y doy gracias al Señor por la oportunidad de continuar en este equipamiento ya a punto de culminar. Prestemos atención en todo lo que estamos por recibir, pues creo que ha sido un tiempo de mucha bendición y creo que aún lo mejor está por venir. Entonces, recibamos todo lo que el Señor tiene para nosotros y sé que cuando usted esté ejercitándose en todo lo que ha recibido, sé que su bendición será mayor. Así que allí donde está, quiero orar por usted. Soberano Dios, Padre eterno, presento este tiempo delante de ti y a cada uno de mis hermanos y pido que sea usted hablando en nuestra mente, en nuestro corazón, en el nombre de Jesús. Declaro cielos abiertos sobre cada vida, Señor, y llevo los pensamientos cautivos a la obediencia a Cristo. En el nombre de Jesús declaro que nuestras mentes se unen a la tuya y que todo lo que usted ha dispuesto para este tiempo lo recibamos en el nombre de Jesús. Fundamentanos en tu palabra, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amados, vamos a tocar un tema hoy muy importante que se llama la Trinidad. La Trinidad. Los cristianos creemos en la Trinidad. Creemos que Dios es uno, pero a la vez en tres personas distintas: Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y cada una de esas personas es distinta, pero esas tres personas son una en propósito, en esencia y en naturaleza. Esto es un poco difícil de entender en nuestra mente natural. A la mente finita le cuesta comprender ese misterio. Que se acepta es por fe. Por fe es que puede ser afectado. Y lo dice la palabra del Señor en Hebreos 11:6. En la versión internacional dice: en realidad sin fe es imposible agradar a Dios, ya que cualquiera que se acerca a Dios tiene que creer que Él existe y que recompensa a quienes lo buscan. O sea, es una cuestión de fe, no podemos hacerlo en nuestra mente finita, sino tenemos que decidir creerle al Señor. Entonces, el credo de los apóstoles es una declaración de fe aceptada por la Iglesia a lo largo de las edades. Y comienza por mencionar las tres personas de la Trinidad. Dice: creo en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Ese es el credo de los apóstoles. Y la confesión de Westminster incluye una defensa elocuente de la Trinidad, donde dice: en la unidad de Dios hay tres personas de la misma sustancia, el mismo poder y la misma eternidad. Dios el Padre, Dios el Hijo y Dios el Espíritu Santo. Esa es la confesión de Westminster. Cuando hablamos de la confesión de Westminster, eso significa el resumen teológico apologético del credo cristiano calvinista que fue promulgado en 1646. Entonces, él vuelve y lo significó allí que establecían allí, decían que en la unidad de Dios hay tres personas de la misma sustancia, el mismo poder y la misma eternidad. Dios el Padre, Dios el Hijo y Dios el Espíritu Santo. O sea, los tres tienen la misma sustancia, el mismo poder y la misma eternidad. Entonces, el entendimiento de que Dios es una Trinidad es exclusivo de la fe cristiana, hermano. La mayoría de las religiones no cristianas son animistas. Cuando hablamos de animistas, estamos hablando de esas creencias religiosas que atribuye a vida a los objetos que no son animados, ¿ok? Ya sea objetos, sean la naturaleza. Entonces ellos dicen que hay seres sobrenaturales con inteligencia, razón y voluntad que habitan en todas esas cosas inanimadas. Eso le decimos religiones no animistas. Ellos, por supuesto, no pueden entender pues la Trinidad de la cual habla el cristianismo, ni los politeístas tampoco, porque ellos creen en la existencia de varios dioses. Las pocas que creen en un Dios no tienen ningún concepto, o sea, las pocas religiones que creen en un Dios no tienen ningún concepto
de que sean tres personas en una. Todas las principales sectas pseudo-cristianas, cuando hablo de pseudo-cristianos, significan que aparentan ser cristianos. Todas esas principales sectas que aparentan ser cristianas rechazan enfáticamente la creencia, ¿verdad?, de que de la Trinidad. Entonces, ¿cuáles son las estrategias para el aconsejamiento? Lo primero, cuando una persona se nos acerca con una situación de esta que no entiende o quisiera que se le aclarara el concepto de la Trinidad, lo primero que tenemos que hacer es elogiar a esa persona que está interesada por querer descubrir esa verdad tan importante sobre tan importante tema. Entonces tenemos que elogiarlo y explicarle que la palabra de Dios, que es la Biblia, habla bastante elocuente y acerca de la realidad de la Trinidad. Lo segundo que usted va a hacer es desafiar a esa persona a recibir a Jesucristo como su Señor y Salvador. Porque la mejor forma de entender la Trinidad es recibiendo vida, la vida eterna a través de Jesucristo. O sea, si no, nuestra mente finita queda allí en lo natural y no podemos entender esto que viene es por fe. Entonces, tenemos que, en este punto de presentarle a Jesucristo, tenemos que explicarle cómo obtener paz con Dios. Darle algunos pasajes bíblicos que puedan ayudarle, como está allí en 1 Timoteo 2, del 5 al 6, donde dice, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, el cual se dio a sí mismo en rescate por todo. También hay diferentes textos que nos pueden ayudar a presentar a Jesús y llevarle a entender a esa persona lo importante de aceptar al Señor como su Salvador personal, y lo vemos allí en Tito 3:5, Juan 1:12, Juan 3:36 y todos los textos que vamos a ir viendo a medida que vayamos desarrollando. Lo tercero que usted tiene que hacer es que si esa persona está interesada en invitar a Cristo en su vida, entonces vamos a compartirle los versículos que están relacionados con la seguridad de la salvación. Con la salvación y la seguridad de la salvación. Y allí es donde vamos a sugerirle primero que se decide a identificarse firmemente con Jesucristo. Segundo, que comience a leer y estudiar la Biblia. Tercero, que busque una iglesia que enseñe la Biblia donde pueda tener comunión con otros creyentes, adorar, orar, testificar y aprender la manera de usar bien la palabra de verdad, como nos lo dice en la palabra del Señor en 2 Timoteo 2:15. Y lo cuarto que también tenemos que hacer es orar con la persona y pedirle al Señor que esa persona pueda caminar fielmente con Cristo y tener una plena comprensión de la Biblia. Hay diferentes pasajes bíblicos que nos van a ayudar a alumbrar y a aclararle a esta persona lo que es la Trinidad. Y la Biblia hace una convincente defensa de la diversidad y la unidad de la Trinidad. Y a continuación vamos a ofrecer una selección de los temas más obvios, que es importante que usted, o sea, yo se los voy a decir, pero usted escudriñelo, porque esta es una doctrina básica y esencial del cristianismo. Y como le dije anteriormente, solamente los verdaderos cristianos son los que aceptan la doctrina de la Trinidad. Ahí están los pseudo cristianos, están los animistas, están los politeístas, que son sectas, falsas doctrinas, todo esto. Ellos no tienen ese conocimiento, eso es solamente para los cristianos. Entonces, en cuanto al Padre, la palabra del Señor nos dice en 1 Corintios 8:6 que hay un Dios y Padre. Nos dice en Gálatas 1, del 3 al 4, que el Padre es el autor de nuestra redención. Y nos dice en Efesios 4:6 que Él es todopoderoso. Santiago 1:17 me dice que el Padre no cambia. Y Efesios 1:3 me dice que Él es el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Nos lo dice en Efesios
1:3 dice, bendito sea Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. O sea, nuestro Padre es el Padre de nuestro Señor Jesucristo y es el Padre de los creyentes, como lo dice en 2 Corintios 6, 17, 18. Son textos que usted debe, yo se lo estoy diciendo, pero usted lo debe escudriñar, ¿ok? Y jurungarlo y rumiarlo para que usted pueda tenerlo bien claro al momento de presentar este tema. En cuanto a Jesucristo el Hijo, existen muchos pasajes bíblicos que nos afirman que Jesús es el Hijo de Dios, pero vamos a nombrar unos cuantos. Primero en Juan 1:1, la palabra del Señor nos dice que el Señor es eterno desde el principio. En Juan 1:14 nos dice que el Señor se encarnó. En Juan 1:17 nos dice que Él es el autor de la gracia y la verdad. En Juan 3:16 dice que Él es el Hijo de Dios y es nuestro Salvador. En Juan 3:35 dice que el Padre ama al Hijo. En Juan 14:31 dice que el Hijo ama al Padre. En Juan 10:30 dice que el Hijo y el Padre son uno. Vea cómo va llevando. Primero nos dice que es eterno desde el principio, que Él se encarnó, que Él es el autor de la gracia y la verdad, que es el Hijo de Dios, es nuestro Salvador, que ama al Hijo, que el Padre ama al Hijo, que el Hijo ama al Padre y que el Padre y el Hijo son uno. Entonces ya vimos los textos que nos hablan de Dios Padre, los textos que nos están hablando, algunos textos que nos están consolidando lo que Jesucristo es el Hijo, y los textos que nos van a ayudar a afirmar sobre el Espíritu Santo. Entonces, Dios es Espíritu, nos lo dice en Juan 4:24. Y el Espíritu Santo fue el autor de la Biblia. Lo vemos allí en 2 de Pedro 1:21, donde dice, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Vemos también que nos dice la palabra del Señor en Juan 16:13, que es el Espíritu Santo que nos guía a toda verdad. Lo primero el primer punto que tocamos en cuanto al Espíritu Santo es que el Espíritu Santo fue el autor de la Biblia. Lo segundo es que Él nos guía a toda verdad. Y en Juan 16:13 dice, porque cuando el Espíritu de verdad, cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda verdad. Porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. O sea, no es que el Espíritu Santo es independiente, no, Él va a decir lo que el Padre le está diciendo. Dice en Juan 14:26 que es enviado por el Padre al mundo. Juan 14:17 dice que Él mora en los creyentes. Y Romanos 8:16 confirma que somos hijos de Dios. Y Hechos 4:31 nos dice que los creyentes pueden ser llenos con Él. Entonces, hablar de Dios es hablar de Trinidad, Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y vamos a ver cómo la Trinidad es presentada en conjunto. Y lo vemos allí en el libro de Mateo 3:16 al 17. Ahí vemos que Jesús fue bautizado y dice la palabra del Señor que el Espíritu Santo descendió y el Padre habló y dijo, he allí mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. Fíjese, ahí estaban los tres. Estaba Jesús, vino el Espíritu Santo sobre Él y el Padre habló. Entonces, los creyentes, de acuerdo a Mateo 28, 18, 19, deben ser bautizados y discipulados en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ahora vamos a detenernos en un punto bien importante, que cuáles son los ministerios exclusivos de la Trinidad en la redención.
cada uno tiene su parte, ¿no? Entonces, la parte del Padre está reflejado allí en Efesios 1, del 3 al 6. Voy a ir rápido, pero quisiera que usted esto lo desglosara en su casa, porque realmente es bastante interesante. Y cuando uno está escudriñando esto, entonces usted dice, wow, Señor, gracias por tanto. Entonces vemos la palabra del Señor en Efesios 1, del 3 al 6. Dice la palabra del Señor: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo. El ministerio exclusivo de la Trinidad en la redención, en cuanto a la parte del Padre, es que Él nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió. Nos bendijo, nos escogió, dice la palabra, en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado. O sea, fíjense lo que ha hecho el Señor, el Padre nos bendijo, nos escogió y nos predestinó para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con el cual nos hizo aceptos en el amado. O sea, nos predestinó, pero también nos hizo aceptos en el amado. Ese es el ministerio del Padre en la Trinidad. ¿Cuál es la parte que le corresponde al Hijo? Lo vemos en los textos que están ahí también en Efesios 1, del 6 al 12. Dice que nos hizo aceptos en Jesús. O sea, que tengo que pasar por Jesús para ser aceptado. Dice, en quien tenemos redención por su sangre. O sea, esa es la parte que le corresponde a Jesús. O sea, por la sangre de Jesús que tenemos redención y el perdón de pecado según la riqueza de su gracia. Todo esto tiene que ver con Jesús. Dice que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo, de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. En Él, o sea, en Cristo, asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas, según el designio de su voluntad, a fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros lo que primeramente esperábamos en Cristo. Gloria al Señor. Esa es la parte que le corresponde al Hijo. ¿Y cuál es la parte que le corresponde al Espíritu Santo? Está ahí, o sea, en Efesios 1, del 13 al 14. Dice, en Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuiste sellado con el Espíritu Santo de la promesa. Ahí está el trabajo, la obra de el Espíritu Santo en nuestras vidas. Nos sella. Fuiste sellado con el Espíritu Santo de la promesa, que es la arra de nuestra herencia, hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. O sea, es lo que nos identifica. Somos sellados por el Espíritu Santo. Cuando hablamos de la arra, estamos hablando del anillo de compromiso, ¿verdad? Cuando dos personas se van a casar. Bueno, esa es la función del Espíritu Santo en nuestras vidas. Estamos apartados para el Señor. Le pertenecemos a Él y tenemos, el Espíritu Santo está en nosotros. Es lo que dice, somos del Señor. Entonces, damos gracias al Señor, ¿verdad? Porque conocer la Trinidad nos hace entender todo esto que Dios ha estado haciendo en nuestras vidas. Creemos en Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Que el Señor añada bendición a esta palabra y mayor revelación. En el nombre de Jesús, allí donde está, quiero orar por usted, Padre. En el nombre de Jesús, Señor, sé tú trayendo agudeza, Señor, sobre sus sentidos espirituales para una mayor comprensión de esta palabra, para la gloria de tu nombre, Señor. En el nombre de Jesús. Amén.